Quería ser gracioso y me corta el coso este. Bueno. No, recién acabo de ver el video anterior para saber, para tener una referencia de por dónde seguir, por dónde estaba. Hoy, si no me equivoco, teníamos en el cronograma 1, 2 y 7, o 1, 7 y 2, ¿no? Y mientras estaba intentando recordar, y antes de mirarlo en el video, que lo miré por acá, ¿dónde quería entrar? Acá. No, acá no. Bueno, sí. Acá. Tenemos 1, 7, 2, claro. Yo termino el video anterior hablando de una cuestión cambiaria, ¿no? Como que si el tipo de cambio, termino diciendo, si el tipo de cambio es determinado por el producto estrella, que es el producto del sector agropecuario, entonces la industria queda desfasada, ¿no? Y yo en el video anterior decía que, o sea, vi el final, que los ingresos provenientes de las exportaciones primarias tenían que servir para financiar el desarrollo industrial. Correcto. Ahora, fíjense que si bien es correcto esto último que estoy destacando, pero esto está inmerso dentro de un plan macro. Es importante utilizar la plata para financiar un desarrollo industrial. Es importante financiar el desarrollo industrial porque es la generación genuina de empleo. Generación genuina, todo es genuino, pero digo, todo el empleo es genuino, excepto el narcotraficante, pero y bueno, y en esa línea otros más. Pero a lo que me refiero es que el sector industrial genera mucha mayor cantidad de trabajo que el sector agropecuario, ¿sí? El sector industrial, la fábrica, la producción de bienes y también el sector terciario generan una mucha mayor cantidad de trabajo. Dicho esto, está bien. Ahora, dicho esto, recordemos un poquitito cómo era este plan, ¿no? Porque si se produjera esto que estaba diciendo, pero tenemos todas las empresas extranjeras, la deuda externa, y entonces no sirve nada. Porque yo dije, pensémoslo, enmarquémoslo dentro de un plan más macro, que tiene que ver con que entre al país más plata que la que sale, o que salga del país menos plata que la que entra. Y para esto es importante tener superávit comercial, es decir, en la cuenta mercancías. Superávit comercial significa que se exportan más bienes que los que se importan. Ahora, para conseguir esto hay que desarrollar la industria. Porque si solamente se exportan bienes primarios
y la producción de bienes primarios, por más que sea abundante, está siempre en el mismo nivel, ¿qué pasa cuando al mejorar la actividad, al aumentar los ingresos, comienzan a importarse más bienes? Lo que se llama el problema de la restricción externa, ¿no? En realidad, el problema de la restricción externa tiene que ver con que cuando aumenta la actividad, aumenta el empleo, aumenta el poder adquisitivo, aumenta el consumo de bienes finales, y entonces también se importan más, bienes suntuarios incluso, pero también en la medida que se desarrolla la industria va necesitando mayor mayor especificidad en sus importaciones, porque necesita tecnología, insumos industriales, bienes de capital, mucho más sofisticados, que son más caros, ¿sí? Entonces, ese desarrollo también va requiriendo mayor cantidad de importaciones. Entonces, ¿qué necesitaste hacer para poder llevarlo adelante? Desarrollar la industria, porque la industria y generar exportaciones industriales, esas exportaciones industriales son las que generan que entre más plata al país. Porque las exportaciones con valor las exportaciones industriales son las que tienen mayor valor agregado, ¿sí? Bien. Entonces, por un lado está el tema comercial, pero por el otro lado tenemos que el plan tiene que incluir disminuir al mínimo posible, que Perón lo llevó a cero, el pago de intereses de deuda externa, porque Perón desendeudó completamente el país en el periodo 1946-1955, al estatizar todas las empresas de servicios, el Estado ya no tenía más una pérdida por retiro de utilidades por parte de empresas extranjeras operando en nuestro país, porque pasó a ser todo el Estado argentino. Además se construyeron empresas marítimas y aéreas nacionales, con lo cual disminuye el drenaje de pérdida y aumenta el drenaje de ingreso. Bien. Está. Ahora, ¿cómo? Entonces llegamos, yo lo que decía en el capítulo 7, de alguna manera es que se creó el peronismo que tiene que ver con todo lo que está descrito en el capítulo 1, ¿no? Es decir, la generación de empleo, la mejora en el poder adquisitivo, los convenios colectivos de trabajo que están en línea con eso, la legislación laboral y la reforma cultural en un sentido amplio, ¿sí? Que tiene que ver con la quita de aranceles a las universidades, entonces que el hijo del obrero también vaya a la universidad, y son una serie de cuestiones que generaron un sentimiento en favor de, hoy podríamos decir con terminología moderna, lo nacional, lo popular. Pero ¿qué pasa? No estaban todos contentos. No estaban todos contentos. Había ciertos sectores corporativos que no veían con gusto que el empleadito, el negrito, viva bien, se puede ir de vacaciones al mismo lugar.
Entonces, eso que por ahí un poco tiene que ver con cierta oligarquía, con cierto sector de... Estoy hablando de ese tiempo histórico, ¿eh? No estoy mezclando. De cierto sector empresarial que, en palabras, ¿no?, de esta oligarquía, haciendo honor a la frase esta de Patrón Costa, que dice: lo que yo nunca le voy a perdonar a Perón es que el negrito, ahora cuando venía a pedir un aumento, no solo venía a pedir, venía a imponer y encima te miraba a los ojos, ¿no? Había un cierto sector al que no le gustaba esto. Y el sector de los grandes terratenientes que no querían compartir su incremento de riqueza, no su riqueza, su incremento de riqueza, que no es lo mismo. Tampoco gustaban de estas políticas industrialistas de Perón y demás. Esos son los sectores internos. Después tenemos, o primeramente lo que tenemos es un sector externo, donde los grandes imperialismos dominantes, hegemónicos, veían a la Argentina como un riesgo en dos sentidos. En un riesgo de disputa de poder geopolítico, pero más que nada, que si Argentina estaba fuerte, iba a traer dos consecuencias no deseables por ellos. Una es que iba a arrastrar tras de sí al conjunto de Latinoamérica. De hecho, la integración regional era un plan de Perón, muy estudiado. Y por otro lado, eso les iba a impedir a las potencias imperialistas, colonialistas, usurpar libremente nuestros recursos. El 16 de junio de 1955, comandados por Gran Bretaña, la fuerza aérea de nuestro propio país bombardea nuestra propia Plaza de Mayo, produciendo el asesinato, ocasionando el asesinato de muchos ciudadanos comunes, muchos heridos, y también se bombardea la Casa de Gobierno en un intento de asesinato al presidente de la Nación, cosa que no consiguieron, obviamente. 3 meses después, nuestra propia Marina, Fuerza Marina, apunta con sus cañones al puerto de Buenos Aires y a las destilerías de La Plata para presionar a Perón para que renuncie. Y Perón lo explica con los años, dice, bueno, nada bueno iba a poder conseguirse sobre 1 millón de muertos, porque en ese momento las relaciones de fuerzas daban como para que triunfemos. No sé si fuera así o no, pero si lo dice Perón. Detrás de nuestra propia fuerza naval estaba la fuerza naval británica. Así que no sé de qué manera podría haber sido eso, pero lo que siempre dijo Perón es, bueno, siempre, también hay momentos donde se retrotrajo después de ver el enorme daño sobre nuestra sociedad, sobre nuestro pueblo, sobre nuestro país, sobre nuestra cultura.
sobre nuestro futuro que se hiciera durante tanto tiempo, ¿no? Tal vez Perón no pensó que era tanto tiempo. Y entonces él decía, nada bueno iba a poder construirse sobre 1.000.000 de muertos. Renuncia Perón y comienza una saga de 18 años de proscripción al peronismo con con un manejo del país por parte de Estados Unidos de Norteamérica, que primero puso una dictadura, después puso un gobierno no democrático, después lo derrocaron, después vino otro gobierno también no democrático. No democrático porque no participan fuerzas políticas que están prohibidas. La proscripción permanente del peronismo, ¿no? Del partido peronista. La persecución tremenda. Pero ese periodo del 55 hasta el 73, yo lo llamé en mi libro la detención de la revolución, ¿no? Porque primero, bueno, se deroga la Constitución de 1949, se anula la actividad del Estado en la regulación del comercio exterior, se elimina el IAPI, se vuelve al endeudamiento. Argentina en el año 1955 no tenía deuda externa y a partir de 1956 vuelve a contraer deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Club de París. O sea que se produce una detención, ¿no?, de ese proceso revolucionario, industrial, desarrollista de Perón. Pero la estructura productiva, sin embargo, se mantiene en pie hasta 1976. Hay una detención de la revolución porque no se sigue evolucionando, no se sigue desarrollando. Pero la estructura productiva del país en el año 1976 estaba intacta. Vuelve Perón en el 73. En aquel tiempo no había pobreza, no había desempleo, había industria. Se produce en el año 75, ya después de la muerte de Perón. Perón muere en el 74, a los 81 años. Se produce luego de la muerte de Perón un debilitamiento político del gobierno de María Estela Martínez de Perón, de Isabelita, y a través de los medios de difusión se comienza a instalar la sensación de, bueno, ¿cuándo cae el gobierno? Esto va a caer. En una negociación paritaria, los Estados Unidos de Norteamérica estaban muy ansiosos por endeudar a los países emergentes, cosa que con Perón no iba a poder hacer. Entonces había que derrocar a Isabelita. En el año 75 hay un golpe económico de la mano de José Alfredo Martínez de Hoz, de SIN, que generan un incremento salarial, no me acuerdo cuánto era, del 100 y pico %. Eso empieza a generar una espiral hiperinflacionaria, una espiral inflacionaria, y la hiperinflación vendría después, que empieza ahí.
que comienza a generar disgustos, el poder adquisitivo deja de crecer, comienza a generarse un disgusto muy grande de una parte de la población, ¿viste? La que está en el medio. Bueno. Aparte, el gobierno de Isabelita había estatizado los puertos, había estatizado las bocas de expendio, se había metido contra el poder. O sea, se había muerto Perón, pero el plan estaba fuerte. Estaba Julio González, mi amigo. Estaba mi amigo Julio González ahí. Que era el que comandaba, el que dirigía, el que pensaba. El que seguía el plan de Perón. A quien había conocido, si no me equivoco, en el año 69, por ahí. En el año 76 no había pobreza, no había desempleo, había industria. No había paz social, que se había roto desde 1955. O por ahí un poquitito antes. Los medios corporativos siempre hicieron lo mismo, a través de siempre los mismos canales. Y bueno, y el 24 de marzo de 1976 comienza una destrucción tenebrosa. Ahí sí, esta dictadura cívico-militar fue el punto de partida de una destrucción terrible. Yo no quiero apurarme. La próxima es solamente capítulo 2. Está bien. Entonces, listo. Voy a parar acá. Y entonces, en la semana que viene, voy... digamos, es muy interesante en términos políticos el periodo 55-73. 73. Es muy interesante, muy complejo en términos políticos, pero en términos económicos no consiguen destruir la estructura económica, productiva que había creado Perón. Pero a partir del 24 de marzo de 1976, sí consiguen destruirla. Vamos a hacer el periodo 76-2002. Que también tiene subperíodos, porque está el 76-83, después viene el 83-89, después viene el 89-91 y después 91-2001 y después el 2002. Así que bueno, la próxima vamos a ver el periodo de la destrucción del país, que continúa luego de la explosión del 2001, a pesar de que en simultáneo también comienza una recuperación, pero bueno, ya hablaremos de todo eso. Vamos a analizar bien, entre otras cosas, el mensaje de José Alfredo Martínez de Hoz del 2 de abril de 1976, búsquenlo. Si no me equivoco, en mi canal de YouTube creo que debe estar. Bueno, no sé dónde está. Bueno, en algún lado está. Así que bueno, la próxima hacemos el periodo de la destrucción del 76 al 2001, 2002, y después, la semana siguiente, veremos la reconstrucción. Bueno, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó después? Así que